Este es un llamado a la pasajera Jeremis. Su voz a la costa norte, tierra de manglares, playas y algarrobos, está por salir. ¿Qué pasó? Ah, ya comenzamos. Gracias por avisar. Amigas y amigos de Cuarto, digamos que tuvieran la posibilidad de conocer cualquier parte del Perú. ¿A dónde se irían? ¿Qué les gustaría visitar? Sí, yo sé que ahorita lo mejor es no viajar, pero no perdemos nada con soñar y planear el futuro, cuando sea ya seguro, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría conocer la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, que se ubica entre Lima y Junín, y también la Reserva Nacional del Titicaca, al sur del país, en Puno. Miren esos paisajes. ¿Por qué no soñar un poco? Aunque es bueno disfrutar el presente, a veces me gusta usar la imaginación e irme un rato al futuro. Una de las cosas que más quiero es viajar para aprender sobre la biodiversidad que nos rodea. Al final, siempre se dice que vivimos en un país mega diverso, pero ¿qué significa realmente serlo? Hoy, en Aprendo en Casa, estamos iniciando una nueva experiencia de aprendizaje que durará 2 semanas, cuyo propósito es proponer acciones para afrontar situaciones de problemáticas de pérdida de la biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible. Al término de estas 2 semanas, tu reto será proponer acciones para afrontar una situación problemática de pérdida de biodiversidad de tu localidad o región. Hay tanto por decir al respecto, llamaré a la profesora Patricia para que nos oriente. Hola, profesora Patricia, bienvenida a bordo. ¿Cómo estás, Jeremis? Un gusto estar aquí contigo y todas las personas que nos ven, especialmente nuestros amigos y amigas de cuarto de secundaria y sus familias. Hoy día en este programa vamos a conocer las características y potencialidades de la biodiversidad del Perú. No pierdas la atención y toma nota de todo lo que te sirva para elaborar tu primer reto, un cuadro de potencialidades y de amenazas de la biodiversidad. Profesora, empiezo con una pregunta. ¿A usted le gusta mucho viajar? Uy, claro, ¿a quién no? Viajar es una forma de conectarnos con otras culturas y con distintos entornos naturales. ¿Y a dónde le gustaría viajar cuando hayamos superado la pandemia? Quizás a algún lugar de la selva. Me encantaría viajar a Loreto y conocer la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. ¡Qué lindo! Dicen que hay delfines rosados por ahí. Eso también he escuchado. La verdad, ahora yo solo escucho humanos por aquí y naturaleza por allá, como si fueran cosas diferentes. Lo cual es curioso, porque en algún momento nuestros antepasados se sentían parte de ella. De hecho, aún somos parte de la naturaleza, aunque a veces no lo sintamos así, ¿no? Entiendo, pero ¿cómo podemos hacer para recuperar ese vínculo, aunque sea un poquito? A veces, en vez de acercarnos, parece que estamos medio peleados con la naturaleza. Muchas actividades humanas afectan la biodiversidad. Siempre estamos en relación con la naturaleza de manera directa o indirecta. Las sociedades más antiguas tenían un contacto más directo con ella, por eso el vínculo era más estrecho. Por ejemplo, cuando se deforestan las áreas verdes para la agricultura o ganadería, o cuando hay tala ilegal, minería informal y empresas irresponsables que contaminan el agua. ¡Qué cólera me dan! Los casos que mencionas son actividades económicas que no se desarrollan de acuerdo a las normas. Más adelante podemos analizar cómo debemos hacer para promover un uso sostenible de los recursos naturales. Pero antes, ¿qué tal si revisamos cómo vamos en biodiversidad? ¡Súper! Ya, pero con imágenes, profesora Patricia, por favor. Por supuesto, nuestra diversidad biológica es reconocida en todo el mundo. Veamos el siguiente mapa. En este se observa, en diferentes tonalidades del color verde, el nivel de biodiversidad de ciertas áreas del mundo. Veo que en nuestro país se encuentra un nivel muy alto de biodiversidad. Digo, en comparación con otras regiones del mundo. Así es,
El Perú ha sido reconocido como uno de los 17 países llamados megadiversos. Estos países en conjunto son poseedores de más del 70% de la biodiversidad del planeta. ¡Asu! Claro, es que tenemos una gran variedad de animales, flores, plantas. Exacto. Pero ojo, cuando hablamos de biodiversidad, no solo estamos hablando de la fauna y la flora. ¿Ah, no? ¿Y qué más incluye? De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, establecido en Río de Janeiro en el año 1992, la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que estos forman parte, y que además comprende la diversidad dentro de cada especie. Espere, profesora Patricia, entonces, cuando hablamos de biodiversidad o diversidad biológica, estamos considerando a todo ser vivo. ¿Eso quiere decir que objetivamente nosotros también podríamos considerarnos parte de la biodiversidad? Podemos decir que lo somos, al margen de que sintamos esa pertenencia o no. Además, el Ministerio del Ambiente del Perú lo considera así. ¿Cómo así? En uno de sus documentos oficiales, el Ministerio explica que la diversidad cultural también forma parte de la biodiversidad, pues el ser humano se incluye en los ecosistemas, creando culturas vivas que aprovechan selectivamente sus recursos y servicios a través de la domesticación y la diversificación de los mismos. Interesante. Profesora, ¿y si tuviéramos que identificar los componentes de la biodiversidad, cuáles serían estos? La biodiversidad está compuesta por la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y la diversidad genética. Te explico cada tipo. En los ecosistemas tenemos a los bosques, desiertos y humedales, por ejemplo. De otro lado, tenemos a la diversidad de especies que existen en un ecosistema, en una región o un país. Finalmente, la diversidad genética hace referencia a la variabilidad de la información genética entre individuos de una misma especie. Entonces, tenemos a los ecosistemas, a las especies, y dentro de esas especies, a su vez, hay una gran variedad de seres vivos. Exacto. Y si damos una mirada cronológica, han ido apareciendo nuevas especies. Por ejemplo, para el caso de la vegetación, vemos que, según este gráfico, tenemos más de 20.000 especies de plantas. Supongo que el incremento que vemos es porque la ciencia ha ido descubriéndolas, ¿no? Así es, diversas publicaciones han ido registrando nuevas especies en nuestra base de datos nacional. Ya veo, tener esta biodiversidad tan cerca me hace pensar en lo afortunada que soy. Lo somos, y no es solo hermosa en sí misma, sino que tiene un rol importante en nuestras vidas. Recuerda que la biodiversidad ayuda a regular el clima. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los ecosistemas terrestres y marinos desempeñan un papel importante en la regulación del clima. En la actualidad, absorben aproximadamente la mitad de las emisiones de carbono de origen humano. ¿Y qué otros beneficios trae la biodiversidad? Desde una perspectiva económica moderna, esta biodiversidad es importante porque recurrimos a ella para obtener los recursos necesarios y así tener una soberanía alimentaria. ¿Soberanía alimentaria? ¿Qué es eso? Se refiere al derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Si la alimentación se organiza bajo esta lógica, la prioridad es el consumo a productores locales y que empleen técnicas respetuosas con el ambiente. Entiendo. Por otro lado, también hay varias empresas que se sirven de la naturaleza para producir otras cosas, ¿no? Sí, la naturaleza proporciona una gama de insumos a las industrias farmacéuticas, alimentarias y textiles que requieren componentes biológicos. Entonces la biodiversidad permite que el clima se regule y gracias a lo que encontramos en ella obtenemos lo que necesitamos para vivir. Muchas veces no pensamos en lo importante que es su cuidado.
Así es, el Perú cuenta con muchas potencialidades para todo tipo de actividades. Algunas de las características de la biodiversidad peruana te pueden dar algunas ideas de todo lo que se podría realizar. Te presento el top 10. ¿Y la población sabrá todo esto? Hay justo un estudio que hizo en el 2016 el Ministerio del Ambiente al respecto. Este se llama ¿Cuánto sabemos los peruanos sobre biodiversidad? Y es un estudio de percepción pública en 5 regiones del país. Lo voy a buscar. Pero, ¿usted cree que nos pueda ir adelantando un poco de qué trata? Sí, claro. Se hicieron 1.700 encuestas y solo la tercera parte de los encuestados respondió que había oído alguna vez la palabra biodiversidad. Uy, bien poquito. Tal vez la identifican con otro nombre, ¿no? Eso seguro, pero para poder averiguar sus percepciones, les explicaban qué era la biodiversidad y luego les preguntaban a las personas por qué creían que era importante. Estas fueron sus respuestas. Como ves, las personas le reconocieron a la biodiversidad beneficios alimenticios, curativos, turísticos y culturales. Hay que cuidar mucho esa biodiversidad, ¿no? Claro, además, volviendo a nuestro tema de hoy, conservarla es clave porque la diversidad biológica de Perú es uno de los principales pilares de la economía y nos brinda recursos económicos esenciales. Eso me suena a una súper responsabilidad. Lo es. El enfoque del desarrollo sostenible nos da una perspectiva para que no pensemos en el crecimiento económico como una actividad desmesurada. O sea, que no lo veamos como una actividad a la cual no hay que ponerle límites. Algo así. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos referimos a un país que apuesta por políticas económicas y productivas, que aseguran que la satisfacción de las necesidades en el presente no compromete el bienestar de las próximas generaciones. Ah, claro. Si nosotros no cuidamos los recursos ahora, podemos afectar a otras personas que no tendrán aire de calidad mañana, porque lo contaminamos demasiado. O no tendrán que comer porque si no cuidamos los recursos, terminaremos extinguiendo a las especies. Por eso, el desarrollo sostenible implica, para que todos podamos tener calidad de vida, debemos relacionarnos en armonía con el ambiente. En el gráfico vemos cómo de la interacción armónica entre la economía y el ambiente se da la producción ecológica. De la interacción adecuada entre sociedad y ambiente resulta la conciencia ambiental y de la sana relación entre estos 3 aspectos surge el desarrollo sostenible. Veo que si no armonizamos esos 3 aspectos de la vida, estaremos perjudicando nuestro propio bienestar. Pero supongo que existen normas para evitar que se dañe a la biodiversidad, ¿no? Hablemos de eso después de la pausa. Y amigas y amigos en casa, si es que toman un vaso de agua o comen algo, recuerden que todo eso es gracias a nuestra biodiversidad. Ya volvemos. Estamos enfrentando, que es una epidemia.
Amigas y amigos de cuarto, estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Me encanta el tema de hoy, porque me he puesto a pensar en cómo a veces cuando viajamos y visitamos la naturaleza, no somos conscientes que estamos en un lugar al que le debemos un montón. Voy a volver a llamar a la profesora Patricia para seguir conversando sobre nuestra biodiversidad y cómo podemos hacer para protegerla. Profesora, ¿sigue por ahí? Uy, no se le escucha. Prenda su micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Les estaba diciendo a nuestros amigos de cuarto que a veces uno no es consciente de lo relevante que es la biodiversidad. O sea, la podemos visitar o podemos aprovecharla, pero no nos damos cuenta que ella está presente en todo momento. Cuando respiramos, comemos, bebemos, hasta cuando nos enfermamos y buscamos una cura. Así es, y es responsabilidad de todos y todas que esta biodiversidad se mantenga. Pero, ¿cómo nos asegura que eso pase? Siempre habrá personas a las que no les preocupe tanto que digamos. Por eso, en el artículo número 68 de nuestra Constitución Política, se señala que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. En otras palabras, en nuestro país existen áreas naturales protegidas y esa es una forma de resguardar lo natural. Pero, ¿eso quiere decir que no puedo ingresar a estas áreas? Sí, podemos entrar, pero con un permiso, claro. Primero tienes que pasar por un puesto de control y escuchar las indicaciones de los y las guardaparques. Ah, ya, claro, eso de todas maneras. ¿Y cómo funcionan las áreas naturales protegidas? En Perú hay un sistema nacional de áreas naturales protegidas. De esta manera, se garantiza que el patrimonio natural se mantenga saludable y disponible para las generaciones siguientes. ¿Y qué áreas naturales protegidas tenemos? Están por todo el país. Te mostraré un mapa. Las partes del mapa que están a color son todas áreas naturales protegidas. Hay parques nacionales, reservas comunales, refugios de vida silvestre, santuarios y otras áreas más, como muestra este otro cuadro. Las áreas naturales protegidas contribuyen al desarrollo sostenible del Perú a través de innumerables beneficios. ¿Y cuáles serían específicamente esos beneficios? Por ejemplo, casi 3 millones de peruanos reciben agua proveniente de 16 áreas naturales protegidas. Por otro lado, el 61% de la energía hidroeléctrica en Perú viene de aguas que provienen justamente de las áreas naturales protegidas. Y eso sin contar el potencial turístico de estas áreas, ¿no? Digo, si es que las visitamos de una forma responsable. Exacto, y recordemos la capacidad de estas áreas naturales protegidas para capturar carbono y purificar el aire. Pienso que si el Estado no cuidara de estas áreas naturales, estos beneficios estarían en peligro. Nuestra sociedad no es muy consciente aún de la importancia de la biodiversidad. Hay muchas noticias que he leído y que le dan la razón en eso. Estas noticias de tal ilegal, por ejemplo, o de derrames de relaves mineros, de venta de animales silvestres en mercados. Es muy triste enterarse de todas esas cosas. Los problemas que mencionas son complejos porque tienen varias causas. Por mencionar un caso, la urbanización y distribución de la población, principalmente en las ciudades, viene con un aumento del consumo y otros hábitos que no son siempre muy sostenibles. Este estilo de vida tiene un impacto en la naturaleza. Me ha hecho pensar en cuando una ciudad se expande sin planificación. O sea, cuando se lotiza un área y se tiene que deforestar o cubrir el suelo natural con pavimento, o cuando una actividad económica deforesta los bosques sin tener en cuenta el desarrollo sostenible. Claro, y al dañarse estos espacios se altera el hábitat de las especies, algunas de las cuales se ven obligadas a emigrar. Otras desaparecen y por lo tanto se altera el ecosistema, produciendo la pérdida de la biodiversidad. Me pregunto qué habrá habido en esta parte de la ciudad antes de que fuera lo que es ahora. Lo mismo me pregunto yo, y ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes si lo investigamos. Pero bueno, volvamos a las áreas protegidas, porque justo hay una nota periodística que quiero mostrarte. Ah,
su profesora, esta nota no parece que trae buenas noticias. Hoy el programa está muy fuerte. Tranquila, Yaremis. Hay que ser conscientes de los problemas. Sin conocerlos, ¿cómo los resolvemos? Bueno, sí, es verdad. Veo que el artículo hace una llamada de atención sobre los procesos de deforestación que tienen lugar en los 9 países amazónicos. El artículo explica que hay que conservar la Amazonía porque esta es responsable de suministrar humedad a toda Sudamérica. Imagínate este impacto en casi todo un continente. La Amazonía es responsable de regular el clima de la región y de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. La Amazonía nos protege entonces. Hay que protegerla a ella también. Tal cual, para saber cómo protegerla hay que ir más allá de identificar el problema. Entonces, para comenzar, ¿cuáles serían las causas de la pérdida de la biodiversidad? A eso vamos, te mencionaré algunas. La primera acción que causa pérdida de biodiversidad es el cambio del uso de los suelos. Esto se da por cultivos agrícolas, construcción de carreteras u otras acciones de expansión urbana. Es la mayor causa de pérdida de biodiversidad en América Latina. Además, como acabamos de ver, otras causas de la pérdida de la biodiversidad son la sobreexplotación de las especies naturales, las invasiones biológicas por especies exóticas y la contaminación física, biológica o química de los ecosistemas. Esas son causas en las que están involucradas muchas personas, ¿no? Me pregunto qué tipo de acciones puede realizar el Estado para prevenirlas. ¿Qué normas hay? Desde el 2008, año en el que se crea el Ministerio del Ambiente, este tema cobró gran relevancia. Además, existe una política nacional del ambiente que se aplica a través de normas. Y aparte de eso, supongo que la Constitución del Perú menciona el cuidado del ambiente. Ah, pero claro, ahora te muestro algunos de sus artículos. El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú declara el derecho fundamental a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida. Claro, pero los derechos vienen también con responsabilidades, ¿cierto? Así como tenemos derecho a gozar de un ambiente de calidad, es nuestro deber cuidarlo. Así es. Y por cierto, tenemos más menciones al ambiente en la Constitución Política. En su artículo 67 establece que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. El artículo 68 precisa que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Que esté en la Constitución Política es muy importante, pero yo me pregunto si será suficiente. Hay más normas promulgadas por los diversos organismos públicos de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Me refiero a tratados internacionales, leyes, decretos o resoluciones que intentan regular nuestra relación con el ambiente. ¿Y cómo se aseguran de que estas normas se cumplan? Está el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este tiene el mandato de trabajar para garantizar que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Fiscaliza a diversas empresas y las sanciona si deterioran el ambiente. Buena, eso me parece bien. Yo creo que detrás de las empresas hay personas y si esas personas toman conciencia, hay esperanza. Claro, pero también es importante que las personas y empresas sepan que hay normas que protegen la biodiversidad y sancionan actos irresponsables. Ah, eso sí, de todas maneras. Así, la van a pensar 2 veces antes de tomar decisiones que puedan afectar los ecosistemas. Para eso existen. Creo que hemos revisado varias ideas hasta ahora, ¿no? Hemos visto qué es la biodiversidad, qué normas la protegen y qué agentes la ponen en riesgo. Sí, y ahora quisiera aprovechar los últimos minutos del programa para presentarle algunas dudas de las y los estudiantes de cuarto de secundaria. Producción, lancen el primer video, por favor. Saludos a toda
equipo de Aprende en Casa. Mi nombre es Elinda y escribo desde Trujillo. Hemos aprendido que las actividades económicas pueden deteriorar la biodiversidad. Pero, ¿en qué consisten las invasiones biológicas por especies exóticas invasoras? Vi que eso también es dañino. Muy útil esta pregunta. Las especies invasoras, introducidas accidental o intencionalmente, son aquellas que se establecen fuera de su zona natural y colonizan nuevas áreas. Al hacerlo, afectan la biodiversidad local. ¿Y cómo lo hacen? Afectan la biodiversidad porque desplazan a las especies nativas, también por medio de la depredación. Además, transmiten patógenos, modifican el hábitat y compiten agresivamente con las especies nativas por el territorio. ¡Asu! Ahora sabemos algo nuevo. Nos llegó una pregunta más. Ahí va. Hola a todos y todas, mi nombre es Scarlett. Antes de hacerles mi pregunta, me gustaría enviar un saludo a mi promo de la institución educativa 5126 Los Jazmines. Ahora sí, tengo una duda. Cuando uno busca políticas referidas a la biodiversidad, aparecen las palabras gestión ambiental. ¿Qué significa eso? Muchas gracias. Gracias por compartir tu duda. La gestión ambiental es un proceso permanente que se realiza para administrar los recursos ambientales y asegurar su uso sostenible, así como la conservación de la biodiversidad. Gracias, profesora Patricia. Ha sido una conversación muy interesante y me voy con varias ideas para repensar mi relación con la naturaleza. Qué bueno, Yaremis. Nos vemos pronto. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Y antes de irme, quiero dejarles unas preguntas de reflexión y el reto del programa de hoy. Teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado en el programa, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad de nuestro país? ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de la biodiversidad? Y ¿cómo se puede hacer un uso sustentable de los recursos naturales? Ahora el reto del programa consiste en elaborar un cuadro de las fortalezas y amenazas que tiene nuestro país en materia de biodiversidad.